Nos piden hallar la función compuesta que se indica en cada caso. Tenemos tres ejercicios. El primero de ellos es un ejemplo no numérico que vamos a utilizar para repasar el concepto de función compuesta, composición de funciones. Tenemos dos funciones, como vemos, f y g. La función f determina vamos a suponer x las personas, asigna a cada persona con su madre, determina la relación de una persona con su madre. Y la función g asigna a cada persona su cónyuge. Y nos piden entonces obtener las funciones compuestas f o g y g o f. Recuerdo que se lee en sentido contrario, f o g de x es g compuesta con f. Y es la función que primero aplica g sobre su dominio x y al resultado se le aplica la función f. Por tanto, en este caso, ejemplo no numérico, tendríamos que hay que aplicar la función f, pero no a la persona x, sino a su cónyuge. Cónyuge de x, que es el resultado de la primera función g. Y como la función f determina quién es la madre, entonces el resultado será la madre no de la persona x, sino del cónyuge de la persona x. Madre del cónyuge de x. Por tanto, la suegra de la persona x. Bien, la segunda es la función g o f, que se lee f compuesta con g de x, que en primer lugar aplica la función f y al resultado aplica la función g. Por tanto, como la función f asigna a cada persona con su madre, tenemos que aplicar la función g no a la persona x, sino a la madre de la persona x. Y a su vez, como la función g asigna al cónyuge, el resultado de la composición es el cónyuge, pero no de la persona x, sino de su madre, cónyuge de la madre de x, que en general será el padre de x, salvo otros casos como que pueda ser padrastro o cualquier otra persona que esté casada con la madre de la persona x. En cualquier caso, el cónyuge de su madre. Bien, en el segundo y tercero ya tenemos expresiones matemáticas, funciones, en este caso algebraicas, y la primera tenemos la función f, que es 3x más 2, función que primero multiplica por 3 y luego suma 2, y la función g, que es x cuadrado menos 1, es decir, la función que eleva al cuadrado y luego resta 1. De manera que nos piden ambas composiciones, entonces f o g, g compuesta con f de x, es aplicar a g de x la función f, aplicar primero g y luego f. Esto lo podemos hacer de dos maneras, o bien primero sustituyendo el valor de g de x, es decir, aplicando g de x, que es elevar al cuadrado y restar 1, y luego aplicar f, pero no a x, sino a esta expresión x cuadrado menos 1. Esto es, f multiplica por 3, por tanto multiplicamos por 3 a x cuadrado menos 1, y luego suma 2. Y podemos operar y tendríamos 3x cuadrado menos 3 más 2 menos 1. Y este sería el resultado de la composición f o g. Podemos también llegar al mismo resultado si a partir de esta expresión f de g de x primero expresamos las operaciones de f, pero no sobre x sino sobre g de x, es decir, sería 3 por g de x más 2.
y luego simplemente sustituir g de x por su expresión, que es x cuadrado menos 1, por lo tanto 3 por x cuadrado menos 1 más 2. Y evidentemente llegamos a esta expresión y reducimos y nos queda 3x cuadrado menos 1. Y por otra parte, la composición G o F, es decir, F compuesto con G de X, es aplicar primero f de x y al resultado aplicarle la función g. Por tanto, utilizando este primer procedimiento, expresaríamos g, pero no de x, sino de la función f de x, que es 3x más 2. Y ahora operamos la función g, que es elevar al cuadrado y restar 1, pero a 3x más 2. Por lo tanto, tendríamos 3x más 2 al cuadrado menos 1. Y operando tendríamos cuadrado del primero, 9x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, es decir, 12x. Y ahora tendríamos más 4 menos 1 más 3. Y obtenemos esta expresión de f compuesta con g. O si hacemos este segundo procedimiento, pues simplemente expresaríamos las operaciones de g sobre f de x, es decir, elevar al cuadrado f de x y luego restarle 1, y aquí ahora sustituir f de x por su expresión 3x más 2 está elevado al cuadrado y restado 1. Y evidentemente obtenemos esta expresión. Y como vemos, la composición de funciones no es conmutativa, no es lo mismo f o g que g o f, se obtienen funciones completamente distintas. De hecho, pudiera ocurrir que alguna de las composiciones no existiera por problemas de que la imagen de una de las funciones no estuviera contenida en el dominio de la otra, cosa que no sucede en estos dos ejemplos. Bien, y por último tenemos las funciones f, 1 partido por x más 1, y g, 1 partido por x cuadrado más 1. Y nos piden calcular ambas funciones compuestas. De manera que vamos a calcular primero f o g de x, esto es f de g de x. Vamos a hacerlo por el primer método y la segunda la haremos por el segundo. Entonces calculamos f, pero no en x, sino en la expresión de g de x, que es 1 partido por x cuadrado más 1. Y entonces ahora a 1 partido por x cuadrado más 1 le aplicamos f, es decir, invertimos. Tendríamos 1 partido por x cuadrado más 1 y le sumamos 1. Y operando tendríamos que x cuadrado más 1 pasa al numerador y nos queda más 1, por lo tanto tendríamos x cuadrado más 2. Y la función compuesta g o f de x, f compuesta con g, sería g de f de x. Haciéndolo ahora por el segundo procedimiento, expresaríamos g, pero de f de x, es decir, 1 partido por f de x, que está elevado al cuadrado, más 1. Y sustituyendo f de x por su valor, tendríamos 1 partido por x más 1 al cuadrado más 1. Si queremos operar o lo dejamos así, operando obtendríamos cuadrado del primero, 1 partido por x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más 2 partido por x, más el cuadrado del segundo, 1, que con este 1 obtenemos más 2. Entonces tendríamos
1 partido por común denominador x al cuadrado, y en el numerador tendríamos 1 más 2x más 2x cuadrado, y por tanto, pasando x cuadrado al numerador, tendríamos la función x cuadrado partido por 2x cuadrado más 2x más 1, que podríamos también dividir, pues grado del numerador y del denominador es el mismo. En fin, en cualquier caso, esta es la función compuesta g de f de x, f compuesta con g.